La madrugada del viernes, el exceso de velocidad acompañado del alcohol causaron la muerte de 4 jóvenes que viajaban a bordo de un auto conducido por un joven de 33 años, quien sobrevivió al fatídico accidente ocurrido sobre Avenida Reforma y Lieja. El conductor del vehículo manejaba a más de 180 kilómetros por hora sobre Reforma y se impactó en un poste, provocando que el auto se partiera a la mitad, quedando destrozado. De acuerdo con las autoridades, el responsable del choque resultó con golpes y enfrentará cargos por homicidio culposo agraviado. Al respecto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado. Vamos a verlo. Y seguimos haciendo un llamado para no correr, para no mezclar el alcohol y el volante, para no hacer de las calles una pista. Para eso está este lugar. Tuvimos un accidente muy lamentable que corrobora lo que estamos haciendo en esta lucha por la seguridad rodada. Vamos a seguir insistiendo.